Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Tengo unas preguntas que hacerle. La idea de estas preguntas no es juzgar. La idea de estas preguntas es ayudarle a usted a encontrar una realidad que tal vez no nos hemos dado cuenta que tenemos, pero que este mensaje puede ayudarle. Así que trate de contestar con honestidad. Por ejemplo, cuando usted ora por las cosas materiales, ¿usted le está pidiendo a Dios lo que necesita? ¿O simplemente quiere tener más cosas? En cuanto al tema del dinero, ¿usted le pide a Dios la cantidad que necesita? ¿O le está pidiendo más dinero? Otra pregunta. Cuando usted da, cuando usted ofrenda, ¿usted lo hace con alegría o lo está haciendo con miedo a soltar? Una tercera pregunta sería, ¿usted se siente valioso por lo que es en Cristo o por lo que tiene? Quiero que escuche bien ahora esta afirmación. El amor al dinero no avisa. El amor al dinero se cuela sutilmente. Y cuando una persona siente, está amando al dinero. Pero hoy, con la gracia del Señor, la palabra de Dios nos va a ayudar a encontrar la verdad. Estas preguntas tienen respuesta. Repito, nuestro deseo no es juzgar. Pero si hay algo que deseamos es que todos experimentemos la verdadera libertad. Así que yo quiero invitarle a que usted escuche a continuación el siguiente mensaje, pero que lo haga con un corazón abierto. ¿Sabía usted que la Biblia habla mucho acerca del dinero? La pregunta es, ¿por qué Dios dedica un buen tramo de la Biblia para darnos referencias con respecto al dinero? El dinero, no cabe duda que tiene un potencial en la vida de una persona. El dinero seduce, hermanos. ¿Por qué razón fue Jesús traicionado? ¿Qué fue lo que movió al traidor a convertirse en un instrumento? El dinero. Entonces, no podemos dejar pasar lo poderoso y lo seductor que es el dinero, porque el dinero siempre ofrece seguridad, bienestar, placer o poder. Pero eso que el dinero ofrece no es algo fuerte, firme, es frágil, es temporal. Y su poder radica en que todas estas cosas que el dinero ofrece solo tienen que ver con el presente. Y por tal razón, es fácil que el ser humano haga el dinero un ídolo. Otra razón por la cual Dios habla tanto sobre las posesiones materiales es que el manejo de estas va a mostrar nuestro corazón. Así como Jesús dijo que nuestras bocas hablan
y cuando hablan simplemente están expresando lo que hay en el corazón. De igual forma, se puede percatar uno de muchas cosas acerca de lo que pensamos sobre el dinero en cuanto a cómo lo gastamos, por ejemplo. Quizás por eso el Señor dedica un buen tramo de la Biblia para hablarnos sobre eso. Entonces, veamos 3 ejemplos, y aquí empieza la enseñanza para ir descubriendo qué lugar ocupa el dinero en su vida. Veamos algunos ejemplos que la Biblia nos habla acerca de personas que tuvieron vínculos con el dinero. Veamos, por ejemplo, lo que Lucas capítulo 19 nos habla de un personaje que va a ser restaurado. Verso 1 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Y había un hombre rico, que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre, Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente, se puso muy contento de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. ¿Qué clase de hombre se hospeda con Zaqueo, que es un pecador? Zaqueo se levantó y va a decir algo. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Bueno, aquí vemos esta historia muy hermosa de escuela dominical, pero hoy vamos a dar un paso más para adelante. El final de esta historia nos muestra, por lo que Jesús ha declarado, que Zaqueo se convierte al evangelio. Eso implica, como hemos en algún momento comentado desde estos micrófonos, que convertirse al evangelio es poner la confianza en la obra de Jesucristo, pero también es arrepentimiento de pecados. Así que a partir de ese momento en que Zaqueo se convierte al evangelio, este hombre pasa de ser un pecador a un seguidor de Jesús. La primera decisión que toma Zaqueo al convertirse al evangelio fue tratar el dinero de una manera distinta. Y hace 2 cosas: compartir por un lado y número 2, restituir por otro lado. Él quiso ser económicamente responsable por su pasado. ¿Qué provocó eso? El nuevo nacimiento. A partir de que él nació de nuevo, él empezó a tratar los recursos materiales de manera distinta. Entonces, observe, hermano, cómo el manejo del dinero es una evidencia de lo que pasa en el corazón de una persona. Veamos otra escritura. Ya no Lucas 19, sino Mateo 19. Y vamos a leer 10 versículos. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, verso 16, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contesta, porque me estás preguntando sobre lo que es bueno,
Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le contestó, ¿cuáles? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, respeta a tus padres, ama a tus prójimos. El joven respondió, yo he cumplido todo eso, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús le dijo a sus seguidores, les digo la verdad, será difícil que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Muy bien. La respuesta de Jesús a este personaje podría llevar a algunos a concluir que la salvación que Jesús ofrece se consigue dando posesiones a los pobres o haciendo algún tipo de donación. No. Eso sería totalmente absurdo a la enseñanza bíblica sobre el tema de la salvación. Todos sabemos que la salvación ni se gana ni se logra. No son méritos del ser humano. La salvación es gracia de Dios, solo a través de Jesucristo, y es un regalo de Dios. Así que lo único que uno tiene que hacer para poder obtenerlo es recibirlo. Cuando uno lo recibe, está listo para seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica, hermano, darle el primer lugar por encima de cualquier otra cosa, incluyendo el dinero. Cuando Jesús le pidió a este joven que vendiera todo y se lo diera a los pobres, le estaba diciendo, no puede estar tu dinero por encima de tu fe. Eso no vas a llegar a ningún lado. El joven dice que al oír estas palabras se fue triste porque tenía mucho dinero. ¿Qué pasó ahí? Claramente vemos que esta persona prefirió su dinero al señorío de Cristo. Esta historia nos habla de que este hombre estaba atado, atrapado por lo material. Y luego Jesús va a decir una verdad. ¿Qué verdad es? Que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí vemos algo que si tomamos el ejemplo anterior a Zaqueo, que pudo lograr su salvación porque puso la confianza en el Señor y se desprendió del dinero, aquí vemos lo contrario. Se le presenta la oportunidad de seguir a Jesús, pero este ejemplo es lo opuesto a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo demostró que él amaba más y estaba dispuesto a seguir a Jesús más que cualquier otra cosa, incluyendo su dinero, pero este muchacho no estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque lo material estaba arraigado en lo más profundo de su corazón. Una forma de entender esto es, este joven tenía una idolatría, idolatraba sus posesiones. Fíjese, vayamos a otra escritura. En Lucas capítulo número 3, ahí vamos a empezar a ver el ministerio de Juan el Bautista. Si usted ha leído un poco acerca de este personaje, Juan el Bautista dedicó su ministerio a preparar
la llegada de Jesús como el Mesías. Por eso el mensaje que él daba era un mensaje confrontador. Y él iba al punto. Él le andaba preguntando a la gente, ¿te arrepentís o no te arrepentís? Fíjese, el mensaje de Juan era muy directo. En el capítulo 3, verso 7, dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Perdón. Aquí vemos el tipo de palabra de Juan el Bautista. Y habían personas que tenían ese interés y esa sed, de tal manera que se acercaban a Juan y según el verso 10 del capítulo 3, le preguntaban, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí viene la respuesta de Juan el Bautista. Déjenme rápidamente leerles la respuesta de Juan, que está en el versículo número 11 en adelante. Escuche, por favor. Juan les contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo, no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y les dijo, no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. Cuando hilamos esta declaración con el primer mensaje de Juan, ¿cuál era el primer mensaje de Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Yo estoy combinando 2 versiones, la Reina y Valera 60 con la palabra de Dios para todos. Les voy a leer en esta última el verso 3. Escuchen. Dice, Juan iba por toda la región del río de Jordán, anunciándoles a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Aquí está. Dice, partida de víboras, dice. ¿Quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Escuche, vivan de tal manera, esos son los frutos dignos, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado y no vengan con que Abraham es nuestro antepasado. O sea, aquí en la versión Palabra de Dios para Todos, a los frutos dignos de arrepentimiento se le dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Es decir, ¿cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es la muestra que uno puede dar que realmente ya uno es diferente. Y en este caso, Juan se está refiriendo al uso del dinero. Juan dice, si Cristo los ha cambiado, que se les note cómo manejan en sus posesiones. En este caso, compartan, dice. En este caso, no roben, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que usted observe es que el dinero habla mucho de lo que hay en el corazón de una persona. Muy bien, sigamos avanzando. Ya que hemos definido esto, ahora va a ser más fácil entender por qué Dios señala, condena y prohíbe una práctica
Su nombre, la avaricia. Veamos un par de pasajes que nos respaldan esa verdad. Vamos a ver. El primero, Hebreos 13:5. No amen al dinero, eso es avaricia, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Esa es la avaricia. ¿Cómo la describe el escritor de Hebreos en esta versión? Es amar al dinero. Veamos ahora Pablo, Colosenses 3:5. Dice, así que saquen todo mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. ¡Wow! ¡Wow! Aquí habla codicia, que es el amor al dinero. Pablo le dice, eso es una forma de idolatría. Entonces, en los dos textos se alude a la avaricia. La avaricia es el materialismo, el amor. La palabra avaricia, hermanos, es una palabra que en el griego es pleonexia, que se compone de pleón, que es más, y exo, que es tener. El deseo de tener más. Y puede suceder en cualquier ámbito. La avaricia, hermanos, induce a querer más de lo que se tiene de cualquier cosa. En otras palabras, es el deseo que dice, yo quiero tener más, quiero lo más nuevo, lo más bonito, quiero algo diferente, quiero mucho de todo. Y esta, dígame usted, ¿no es la actitud de hoy en día de la gente? Tenemos casa, pero deseamos vivir en otro lugar. Tenemos vehículo, pero queremos el más nuevo. Tenemos un celular, pero queremos el más reciente, etcétera, etcétera. Y unos hasta dicen, ya me aburrió mi esposa, la voy a cambiar. Avaricia. Hay un grado de deseo y aspiración en la vida. Eso es legítimo. Hasta un punto. ¿Cuál es el punto? Cuando todo eso se convierte en avaricia. Y es cuando dejamos de estar contentos con lo que tenemos. Voy a repetir eso. No hay nada de malo de tener un deseo o una aspiración. Eso dentro del ámbito legítimo es correcto. Pero cuando uno se sale de esa esfera de lo legítimo, entra al terreno pecaminoso que se llama avaricia. Y como yo sé que ya me salí de lo que es legítimo, cuando dejo de estar contento con lo que tengo. Por eso dice Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricias, que se expresa de muchas maneras. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ahora este mismo texto se lo voy a leer en la versión contemporánea. Aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Entonces, para Jesús, la cuna contra la avaricia es la verdad. La verdad, ¿qué verdad? Que la vida no consiste en los bienes que posee. La vida no depende en tener muchas cosas. Salomón dijo, entre más problemas. Entre más aflicciones. El creyente, y esto va a chocar contra muchos de la prosperidad, y si le choca a usted es porque usted ya está impregnado con ideas y pensamientos de la doctrina de la prosperidad. La meta del creyente es no poseer mucho, porque entre más posee, más posibilidades y más problemas acarrea. El llamado del creyente es vivir vidas sencillas, vidas prácticas, como un extranjero que viene con una maleta y se va tal vez con ninguna.
Ese es el problema de la avaricia, acumular y hacer de la avaricia un estilo de vida. Muy bien. ¿Están aprendiendo, mis hermanos? Yo espero que sí. Fíjese que Jesús va a relatar ahí mismo en Lucas, solo que en el verso más adelante, en el verso 16, quiero leerle, después de esta declaración que Jesús hace, ahora va a relatar una parábola. Escúchela, por favor. Entonces les contó la siguiente historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le habló y le dijo, tonto, esta noche morirás. ¿Quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que le pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Muy bien. Aquí Jesús está diciendo, está profetizando una decepción para aquellos que viven como que si la vida consiste en tener bienes y tardemente se dan cuenta que no tienen ningún beneficio de el tener muchos bienes, y porque ni se quedará con lo mejor que es Dios y lo otro lo va a perder. En esta parábola usted puede ver a una persona que está totalmente enfocada en lo terrenal, en el aquí y en el ahora, y una persona que no le pasa por su mente que hay una eternidad. Jesús define a esta persona como una persona necia, y alguien que es necio es aquel cuyos planes termina en el sepulcro. Necio, necio. Muy bien, estamos viviendo entonces en épocas donde las generaciones viven de esa manera, avariciosas, materialistas. Hoy en día la idea de acumular bienes es uno de los objetivos principales de muchas personas, incluyendo los círculos cristianos. Gente que ha tergiversado esta enseñanza del dinero para poder acumular más. Si no, no estuviéramos aludiendo al evangelio de la prosperidad, que hace uso incorrecto de la enseñanza bíblica para torcer los preceptos y enseñarle a la gente precisamente lo que Jesús está condenando. Entonces, aquí viene una pregunta importante después de darles este contexto que ya llevo un poco más de 20 minutos dándoles. Y es, ¿y usted para quién está viviendo en la realidad? ¿Usted está viviendo para Dios, para la eternidad, o está viviendo para usted o para lo material? Hay un autor que le voy a leer un extracto de lo que él dice. Bueno, déjeme leérselo, después le voy a dar un comentario que todavía le va a impresionar más. Dice este autor: en este final de siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia. Tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. Ya no importan los héroes, los personajes que se proponen como modelos porque carecen de ideales. Son vidas conocidas por su economía.
son rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar, a superarse a sí misma. Pero es gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin propósito, sin brújula, que lo único que recorren o presentan en su existencia es consumismo, entretenimiento y cualquier asuntillo, dice el escritor. Y lo único que pretenden es pasarla bien. Este hombre, lo impactante de esto que escribe, no es cristiano. Pareciera, ¿no? Pero no lo es. Y él mismo reconoce lo que la Biblia lleva por mucho tiempo advirtiéndonos. Ya lo leímos en Lucas, pero antes de que Jesús lo dijera, alguien más lo había dicho, porque esa es la perspectiva de Dios. Dice este pasaje que le voy a leer de Eclesiastés capítulo 5, versículo número 10. Déjeme buscarlo, por favor, rápidamente, porque lo tenía aquí guardado, pero se me esfumó. Eclesiastés capítulo 5. A ver, con la gracia del Señor, porque no me aparece, y es un texto importantísimo en este devocional que estamos compartiendo. Muy bien, aquí está, mis amados hermanos, ubicado el pasaje. Eclesiastés 5, versículo número 10 dice: el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más, y eso no tiene sentido. Ahí está. O sea, es que no solo la gran sabiduría de Dios nos lo ha dicho, sino el sentido común de los pensantes también ya se dieron cuenta. Que muchos solo viven para adquirir cosas que no tienen relevancia, importancia, pero ahí están ocupando su atención, su tiempo, porque lo único que quieren es pasarla bien. Cuando Zaqueo, hermano, se convirtió, él vio que el dinero era su Dios. Y por eso, al ver esa realidad, se desprendió de él. Pero contrario, cuando el joven rico rechazó a Jesús, vimos que el dinero lo tenía bien atado porque era su Dios. Cuando vimos al necio, al rico de la parábola, que lo único que vive es para acumular bienes, observamos que el enfoque de su vida no era lo espiritual, sino era lo material. Entonces, cada uno de ellos tuvo un vínculo con lo material. Y escuche lo que le voy a decir. La forma en que usted y yo nos vinculamos al dinero va a dar resultado si el dinero se convierte en un ídolo para nosotros. Por eso es que el manejo del dinero es importante. Y al igual que Zaqueo, hay que desprenderse de lo que se está haciendo incorrectamente de eso. Muy bien. Déjeme llevarle ahora al siguiente punto. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque va a rechazar a uno y va a amar al otro, apreciar a uno y despreciar a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Déjeme darle un ejemplo. Una persona no puede corregir completamente un hábito de compras impulsivas a menos que entienda una sola cosa: eso es pecado.
Y cuando comprenda que eso es pecado, paso número 2, necesita arrepentirse. Y entonces ahí empezará un nuevo inicio, un proceso de cambio, el cual va a ir de ese impulso a un carácter que se llama dominio propio. Otro ejemplo. Si una persona gasta su dinero, está en un vínculo matrimonial, pero lo gasta solo para él, sin consultárselo a su esposa. Porque él dice, ¿para qué le voy a consultar a ella si yo soy el que gano? Entonces eso se llama egoísmo. Y eso no solo va a dañar sus finanzas, sino va a dañar su relación. Y sobre todo, va a poner en riesgo a la familia. Porque se está violando un principio de una familia feliz, que ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces, la pregunta sigue estando al aire. ¿Para quién está viviendo en la realidad de las cosas? Estos ejemplos solo son muestras de hábitos e ideas que muchas veces hacemos y que no nos damos cuenta que estamos enganchados con el dinero y no con Dios. Pero le voy a contestar otra pregunta ahora. ¿Es pecado ser rico? Porque ahorita con las referencias que le estoy dando, cualquiera puede pensar, bueno, realmente el hermano sí que le está dando duro al dinero y a los ricos. ¿Habrá algo malo en tener dinero, posesiones materiales o abundancia? Bueno, esto es bien importante aclararlo, porque luego de lo que hemos visto hasta ahora podría parecer que la Biblia nos está llamando a darle la espalda a todos los recursos económicos, incluyendo aquellos que son ganados legítimamente. Pero en realidad, hermano, Dios nos ha colocado en este mundo no solo con dinero, nos ha dado talentos, capacidades, y esos son los que al final nos ayudan a generar recursos. Entonces podemos hacer eso sin que el dinero sea nuestro Dios. Aunque algunas personas, porque así los han mal enseñado, han hecho votos de pobreza, porque ellos creen que tener dinero es malo o pecaminoso, pero déjeme decirle que en ningún lugar en la Biblia se dice que ser rico sea pecado. Lo que sí constantemente la Biblia nos enseña es el dinero es peligroso, pero ningún pasaje afirma que es pecado tenerlo, incluso tenerlo en abundancia. El pasaje que nos habla de manera más clara está en 1 Timoteo capítulo número 6, versículo número 10. Y vamos a echar mano de esta versión que estamos utilizando. Dice, el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es el problema acá? Ya observa usted que el problema no es el dinero en sí mismo, sino es amar al dinero. Y aquí otra vez llegamos al punto inicial. Es un asunto no del recurso en sí, sino del corazón. Y es paradójico, hermano, pero es posible que una persona pobre ame al dinero y que una persona rica no. Así que tampoco es un asunto de condición. El problema no es la cantidad de posesiones materiales que se tiene.
el problema sigue siendo el corazón, la actitud del corazón hacia ellas. Pablo nos está advirtiendo que algunas personas llegan a amar al dinero, que se apartan de la fe y luego sufren consecuencias. Entonces, el efecto es grande. El dinero puede llevarnos a idolatrar y eso puede producir muchos dolores. El primer problema que tenemos por causa del amor al dinero es con Dios. Porque cuando ponemos al dinero en primer lugar, estamos quitándole a Dios el lugar que corresponde en nuestras vidas. Pero también no hay que dejar pasar los otros problemas que tenemos con los demás. Cuando se da el dinero a una importancia desmedida, o como bien lo señala la Biblia, idolátricamente, hay enemistades, la familia se empieza a resentir, conflictos, se complica el asunto. Pero el dinero no es malo en sí mismo, mis amados hermanos, y eso hay que aclararlo. Pablo escribe lo siguiente a través de Timoteo y le dice: a los ricos en este mundo enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Quiero que note que Pablo no les está diciendo a los ricos: desháganse de su dinero. ¿Cuál es la exhortación? Sean generosos. Hay que aclarar que ser generoso va más allá de tener dinero y dárselo a alguien necesitado. El generoso tiende a pagar mejor cuando tiene empleados, más aún cuando compra, porque no quiere aprovecharse del otro, sino pagar lo justo por lo que se adquiere. Muy bien. Entonces, partamos de un punto acá para ir cerrando, porque ya vamos a cerrar con cómo sé si yo amo al dinero. Lo primero que quiero que antes de contestar esta pregunta es: si Dios es dueño de todo lo que existe, así dice el Salmo 104, del Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, las riquezas no pueden ser malas porque Dios es dueño de ellas. Y Deuteronomio nos habla de que Él nos da la capacidad para producir riquezas. Entonces, por eso es que vamos a encontrar gente muy talentosa para hacer negocios, como parte de la gracia del Señor en este asunto. Ok, estamos entonces claros que el peligro no es el dinero, es el amor al dinero. Y cuando eso sucede, nuestros corazones se desvían tras las riquezas y nos apartamos de la fe. En los últimos minutos que tenemos, ¿cómo saber si amamos el dinero? Le voy a hacer varias preguntas. Número 1, ¿está dispuesto a pecar para ganar más? Hay personas que mienten en su declaración de impuestos, en sus contratos de traspasos, en negocios, en cotizaciones, en publicidad engañosa. ¿Sabe cuál es la razón? Quieren ganar más dinero. Buena pregunta, ¿verdad? Y es un gran desafío para conducirnos con integridad. Otra pregunta: ¿cómo está su nivel de contentamiento con lo que tiene? Este tema del contentamiento es fundamental y en otra oportunidad voy a tomarme el tiempo para hablar de esto. Pero definamos qué es el contentamiento. Es una satisfacción interna, ajena a las circunstancias externas. Estoy también interiormente que no tengo la necesidad de ver lo que está pasando afuera de mí. Voy
estoy contento, no me quejo, agradezco, confío en que Dios me proveerá. Ese es el contentamiento y es un buen indicio de que no estamos amando al dinero. Ahora, si nos encontramos siempre deseando más cosas, porque queremos cosas nuevas o mejores o llamativas, eso es signo de que hay un corazón descontento. Otra pregunta. ¿Cómo manejamos los extremos con el dinero? Le voy a leer un pasaje que está en Proverbios capítulo número 30, que nos va a ayudar a entender estos extremos que les acabo de mencionar. Proverbios 37 dice, solo te pido 2 cosas. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. Ponga atención a esto. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito, Señor. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar el nombre de mi Dios. Este proverbio es una oración para que Dios provea lo justo y necesario para las necesidades. Pero hay que observar que hay 2 tentaciones en el ámbito del dinero. Si hay mucho, uno se puede olvidar de Dios. Es la tentación de sentirse autosuficiente y no necesito de nadie. El corazón orgulloso viene como resultado de la abundancia. Y Agur, que es el autor de este proverbio, no quiere ser tentado de esa manera. Pero también Agur detecta otra tentación. Si me das poco, puedo maldecirte. Mientras que el rico se siente tentado a la autosuficiencia, el pobre se siente tentado al descontento. ¿Cómo manejamos esos extremos? Pablo nos lo dice en Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. He aprendido a tener abundancia como sufrir necesidad. El secreto aquí de Pablo es contentamiento en Cristo. Cuando esto ocurre, podemos llegar a tener muchas cosas sin que ellas sean nuestro tesoro. Pero también no podemos llegar a tenerla tranquilos, no pasa nada. Voy terminando. Otra pregunta que hay que hacerse para poder contestar la interrogante, ¿cómo saber si estamos amando al dinero? ¿Le gusta ostentar lo que tiene? Por ejemplo, cuando a usted le va bien económicamente, ¿tiene la tentación de mostrarle a otros su éxito? A veces uno tiene la actitud que otros noten lo bien que me va. Si usted compró un vehículo y ahí lo va conduciendo y entonces anda publicando, o cuando anda de vacaciones, o cuando anda estrenando. Las redes sociales en este tiempo han sido una buena tierra para caer en ese pecado de ostentamiento y andar mostrando la buena vida que estamos disfrutando. Cuídese de no hacer eso, hermano. Cuídese de estar asombrando a los demás o buscando la aprobación de los demás. Jesús decía, aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en eso. Así que cuando la ostentación se convierte en un hábito, el amor por el dinero se está haciendo presente en el corazón. Finalmente, ¿le cuesta dar o le cuesta ser generoso? Esta última pregunta
va a diagnosticarnos si se ama el dinero o no. Le voy a cambiar la pregunta, y esto va a ser una pregunta más simple. ¿Con cuánta facilidad comparte con otros de lo que tiene? No estamos refiriéndonos si usted da una limosna o concede una propina, aunque esas cosas de una u otra manera indican generosidad, pero se trata de dejar un mensaje de generosidad en toda nuestra manera de proceder y de así seguir el ejemplo de Cristo. ¿Quién fue generoso? Dios es generoso. Entonces, ¿le encontró alguna identificación a las 5 preguntas? ¿Cómo saber si amamos al dinero? ¿Estamos dispuestos a pecar para ganar más? ¿Estamos viviendo en contentamiento con lo que tenemos? ¿Estamos manejando los extremos? Es decir, ¿estamos aprendiendo? Cuando nos toca las vacas flacas nos alegramos, pero también no caemos en la ostenticidad cuando estamos prosperados. ¿Nos cuesta dar o ser generosos? Bueno, le invito a que en el siguiente devocional sigamos aprendiendo más sobre la vida financiera, y espero que este mensaje le haya dado sentido, le haya dado rumbo y juntos hayamos sido edificados. Amén. Que Dios les bendiga. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.